El 13 de marzo de 1930, en el Observatorio Lowell de Estados Unidos, el astrónomo Clyde Tombaugh descubrió un nuevo planeta, Plutón, situado a 5.900 millones de kilómetros del Sol, o sea, a una distancia 40 veces mayor que la que separa a la Tierra del Sol. Tras descubrir la dimensión más lejana de la galaxia, la humanidad se adentró en la dimensión más íntima del átomo. Los esposos Frederick e Irene Joliot Curie bombardearon el berilo con partículas alfa y produjeron radiación de energía. El británico James Chadwick descubrió que se trataba de neutrones. El descubrimiento de las nuevas partículas elementales llevó al físico alemán Werner Heisenberg a revisar la teoría del núcleo atómico e identificó en los protones y neutrones la estructura esencial del núcleo. En diciembre de 1936, el químico Otto Hahn y el físico Fritz Strassmann consiguieron la fusión de núcleos atómicos de uranio. Nacía así la posibilidad de aprovechar la energía nuclear. También los materiales plásticos experimentaron un desarrollo espectacular. Aplicando altas temperaturas y suavizantes, George Wick logró en 1935 el polivinilcloruro irrompible. Nacía el PVC, plástico omnipresente y ecológicamente polémico. El norteamericano Wallace Hume Carothers desarrolló en los laboratorios DuPont un material totalmente nuevo, el nylon. Era muy parecido a la fibra natural, pero duraba más, era más elástico y se rompía menos. En 1938, DuPont comenzó la producción en serie de nylon. En junio de 1939, la coquetería femenina se puso de pie. Salían al mercado las primeras medias de nylon. Se inaugura en Nueva York el Empire State Building, el edificio más alto del mundo en ese momento. El gángster de Chicago, Al Capone, es detenido por evasión de impuestos. El 14 de abril de 1931, las multitudes ganaron las plazas y las calles. España se había acostado monárquica y había amanecido republicana. 2 días antes, en las elecciones municipales, los partidos republicanos habían reventado las urnas. Había nacido la Segunda República Española. El rey Alfonso XIII se marchó rumbo al exilio. Niceto Alcalá Zamora fue el nuevo jefe de Estado. La bandera tricolor sustituyó a la monárquica y el legendario himno de Riego desplazó a la marcha real. La República fue recibida con ilusión por el pueblo. La Segunda República emprendió una serie de reformas que afianzaron el apoyo de las capas medias y populares. Se emprendió la reforma agraria, se reconoció el divorcio y se promulgó el voto femenino. Pero la ilusión colectiva comenzó a resquebrajarse cuando afloraron las diferencias internas. Los altos mandos militares y los conservadores añoraban sus antiguos privilegios. El alto clero también. La quema de iglesias por parte de los anarquistas fue el caldo de cultivo para la reacción. Las elecciones municipales y legislativas de 1933 abrieron el paso a la derecha, que inauguró el llamado Bienio Negro. Fueron anuladas algunas medidas progresistas y se reprimieron las revueltas obreras. En las elecciones legislativas de 1936 triunfó el Frente Popular, que aglutinaba a todas las fuerzas de izquierda. Después de las elecciones de 1936,
el espectro político español se radicalizó. La derecha comenzó a golpear las puertas de los cuarteles y el ejército comenzó a conspirar. Se trataba de restaurar el orden. La paracaidista alemana Lola Schroeffer bate el récord mundial con un salto desde 7.000 metros. Aldous Huxley publica su novela Un mundo feliz, toda una ironía del siglo. El 30 de julio de 1932, el vicepresidente norteamericano Charles Curtis inauguró los 10º Juegos Olímpicos en Los Ángeles. El desfile de los 1.408 deportistas de 37 naciones fue presenciado por 100.000 espectadores. El norteamericano John Anderson fue el mejor lanzador de disco en la categoría masculina. Alcanzó 49 metros 49 centímetros. Janusz Kusocinski de Polonia consiguió la medalla de oro en los 10.000 metros. Los estadounidenses dominaron en salto de longitud. Ed Gordon se impuso con un salto de 7 metros 64 centímetros. El rosarino Juan Carlos Zavala ganó la maratón olímpica. Pasó a la historia como el ñandú criollo. El 30 de enero de 1933, Paul von Hindenburg, presidente de Alemania, nombró a Adolf Hitler canciller del Reich. La República de Weimar no había podido sostenerse y su proyecto democrático se vino abajo. La crisis económica mundial, detonada por el crack del 29, había golpeado duramente a Alemania, también castigada por las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. La desocupación llegó al tope de 6 millones de desocupados. La democracia no pudo sostenerse. El partido nazi aprovechó el descontento social. Del 18% de los votos obtenidos en 1930, pasó al 37% en las elecciones de julio de 1932. Las antiguas élites económicas y políticas presionaron para que los nazis participaran en el gobierno. En enero de 1933, von Hindenburg accedió. El 27 de febrero de 1933 ardió el Reichstag. Hitler acusó a los comunistas de haber incendiado el Parlamento y suspendió las garantías constitucionales. Numerosos comunistas y demócratas fueron encarcelados. Hitler impuso a Hindenburg las leyes de emergencia para la protección de la nación y del Estado, que facultaban a gobernar por decreto sin la intervención parlamentaria. Los gobiernos regionales fueron unificados bajo el poder central. Se suspendió el derecho a la libre agremiación y el Frente Alemán del Trabajo, organización vertical, reemplazó a los antiguos sindicatos. En mayo de 1933, 20.000 libros que para los nazis eran de autores judíos, comunistas y decadentes fueron quemados. La muerte de Hindenburg fue aprovechada por Hitler. El 2 de agosto de 1934 se autoproclamó Führer y canciller del Reich, o sea, jefe del gobierno y del Estado. También se convirtió en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los soldados debían jurar lealtad personal al Führer. Alemania marchaba a paso de ganso. El presidente norteamericano Franklin Roosevelt prohíbe la exportación de oro para paliar la crisis económica. José Antonio Primo de Rivera funda Falange Española. El fascismo afila sus cuchillos en España.
Se firma en Londres el Pacto Roca-Runciman, que compromete seriamente las exportaciones de carne argentina. El aviador estadounidense Willie Post consigue dar la vuelta a la Tierra en solitario en 186 horas. Los años 30 estuvieron signados por un clásico de Hollywood, Lo que el viento se llevó, estrenada el 15 de diciembre de 1939. Grandes estrellas encabezadas por Clark Gable iluminaron una epopeya de amor, pasión y odio en tiempos de la Guerra Civil Norteamericana. Junto a Clark Gable debutó una estrella inglesa casi desconocida, Vivien Leigh, en el papel de la obstinada Scarlett O'Hara. La crítica y el público vibraron. Entre tanto, dos locos lindos, el gordo y el flaco, se enrolaban en la Legión extranjera. Era y sigue siendo conmovedor. El absurdo choque entre la torpeza innata y la disciplina castrense nacía de un drama de amor. El gordo quería olvidar la ingratitud de su última novia. Locos del Aire, dirigida en 1939 por Edward Sutherland, terminó por lanzar al gordo y al flaco al estrellato. La novela de Heinrich Mann, El profesor desquiciado, aparecida en 1905, inspiró otro clásico, El ángel azul. El mundo se rindió ante una sugestiva Marlene Dietrich que encarnaba a Lola, una actriz de revista que enloquecía a los hombres. En El ángel azul, el director Joseph von Sternberg trazó el perfil de un mito del siglo, la vampirización de un hombre por parte de una mujer fatal. La obra Bodas de Sangre de García Lorca. La protagonista es Margarita Xirgu. El tenista británico Fred Perry derrota al australiano Jack Crawford y gana la final de Wimbledon. Henry Miller escandaliza al mundo con su novela Trópico de Cáncer. La Unión Soviética rompe su aislamiento internacional e ingresa en la Sociedad de las Naciones. A pesar de la delicada situación económica y política, la vida continuaba. La industria sorprendía con sus electrodomésticos, licuadoras, cortadoras de pan y de fideos, ralladoras y aspiradoras. Los lavarropas y los lavaplatos automáticos liberaban a la vieja del piletón. Cocinar se volvió más fácil. Los frigoríficos de las heladeras abrieron el paso a los congelados y dieron vuelta a toda una tradición alimenticia. También cambió la organización del tiempo libre. La familia cerraba filas alrededor de la radio. Oír voces dejó de ser una locura. También nacieron las primeras emisiones regulares de televisión. El 22 de agosto de 1932, la BBC inglesa inició su programación. El mismo año comenzó en Estados Unidos la National Broadcasting Company, la NBC. La Columbia Broadcasting Company, la CBC, le hizo la competencia con una revista semanal, la Wide World Review. Las comedias musicales en el cine hacían soñar. Las estrellas con sus cejas depiladas, labios trazados por el rouge y párpados sombreados,
esbozaron un nuevo perfil de belleza. Se impuso la vestimenta elegante y atrevida, sobre todo para vestir de noche. Las damas soñaban con vestir de largo, envolverse en telas brillantes, mostrar los hombros desnudos y sugerir audacia con un escote a la espalda. El 3 de octubre de 1935, las tropas italianas invadieron Abisinia, la actual Etiopía, en África. Mussolini proclamó a Italia heredera del antiguo imperio romano y le propuso a los italianos reconstruirlo. Como los antiguos césares, gli italiani respondieron al duce con el brazo en alto. Desde su acceso al poder en 1922, Mussolini se propuso modificar los tratados resultantes de la Primera Guerra Mundial. En el verano de 1934, Hitler y Mussolini sostuvieron su primer encuentro en Venecia e intercambiaron delirios de grandeza. En diciembre de 1934, el oasis de Walwai, reivindicado tanto por la Somalía italiana como por Abisinia, le sirvió al duce como pretexto para que sus tropas avanzaran. En febrero de 1935, Italia embarcó contingentes de tropas rumbo a África. Francia y Gran Bretaña miraron a un costado. Querían contentar a Italia y ganarla como aliada. En la conferencia de Stresa, Mussolini les sonrió complacido. 4 días después de iniciada la invasión de Abisinia, la Sociedad de las Naciones condenó a Italia como agresora y le impuso sanciones económicas. París y Londres se encargaron de que las sanciones fuesen más formales que concretas. Los fascistas obtuvieron la victoria en el monte Abradam y ocuparon la capital Addis Abeba. El 9 de mayo de 1936, Italia se anexionó a Abisinia. Víctor Manuel III, rey de Italia, se proclamó emperador de Etiopía. Durante la guerra, Alemania había ayudado a Italia con suministros de petróleo. Los delirios de grandeza intercambiados en Venecia resultaron no ser solo delirios. El 25 de octubre de 1936, Hitler y Mussolini formaron el eje Berlín-Roma. Al pacto se adhirió también Japón en 1937. Ya estaba perfilado el bloque que más tarde iniciaría la Segunda Guerra Mundial. El 11 de diciembre de 1937, siguiendo los pasos de Hitler, Mussolini se retiró de la Sociedad de las Naciones. El geofísico estadounidense Charles Francis Richter desarrolla la escala para medir la intensidad de los terremotos. Nace en Nueva York la Asociación de Alcohólicos Anónimos, como medida de autoayuda contra el alcoholismo. Ferdinand Porsche presenta un nuevo prototipo Volkswagen. Nace el escarabajo. Cataratas del Niágara. La empresa Osram presenta los primeros tubos fluorescentes. El primer helicóptero, el Focke-Wulf F-6, supera su vuelo de pruebas. En la Argentina aparecen los trajes de baño que, según un aviso, modelan la silueta de la mujer. El 18 de julio de 1936 se produjo un levantamiento militar en Marruecos. El pueblo español se movilizó en defensa de su república y formó milicias en las principales ciudades. En febrero de 1936, el Frente Popular, integrados por republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, había triunfado en las elecciones legislativas. Sin embargo, el triunfo de la izquierda no bastó para que cesaran las manifestaciones y los estallidos anticlericales. La derecha comenzó a proclamar que la República no podía garantizar el orden. El 17 de julio de 1936, parte del ejército se sublevó en Marruecos. En las principales ciudades industriales, la movilización obrera fue inmediata.
Los golpistas instalaron un gobierno en Burgos. El 1 de octubre de 1936, el general Francisco Franco fue elegido jefe del gobierno de España, pese a que la República, con Manuel Azaña como presidente, seguía siendo gobernada por las autoridades legítimas. En noviembre los golpistas llegaron a los suburbios de Madrid. El gobierno republicano se trasladó a Valencia. La resistencia de Madrid republicano fue heroica. La Unión Soviética respaldó a la República, pero la ayuda más generosa fue la de las brigadas internacionales. La batalla de Brunete demostró la superioridad militar franquista. Los nacionales ocuparon Asturias y Santander con ayuda de la aviación de Hitler y tropas de Mussolini. Aún así, el ejército republicano inició una contraofensiva victoriosa en Teruel. Pero en la primavera de 1938, las tropas rebeldes conquistaron Aragón y llegaron al Mediterráneo. La República hizo un esfuerzo desesperado en el Ebro. Fue una de las batallas más duras y sangrientas de la guerra. Las tropas de Franco avanzaron rápidamente por Cataluña. El 28 de marzo de 1939 cayó Madrid. El 1 de abril de 1939, un parte militar anunció que la guerra había terminado, al menos oficialmente. El conflicto había costado más de 100.000 muertos en el campo de batalla, unos 400.000 asesinados o ejecutados. Otros 300.000 españoles partieron rumbo al exilio. La guerra civil significó episodios terribles en ambos bandos, como el bombardeo nazi de Guernica o el enfrentamiento entre comunistas, anarquistas y trotskistas. El saludo fascista, instaurado por el franquismo, marcó a las claras la orientación que seguiría el régimen y el futuro inmediato de Europa. El 1 de agosto de 1936, el canciller del Reich, Adolf Hitler, inauguró en Berlín, ante unos 100.000 espectadores, la 11ª Olimpiada. Más de 4.000 atletas procedentes de 49 países participaron en el desfile inaugural. El régimen nazi aprovechó los Juegos Olímpicos para hacer propaganda de la nueva Alemania. Instalaciones deportivas gigantescas, una organización perfecta y otras parafernalias intentaron convencer que la Alemania nazi era tan fuerte como abierta al mundo. El deportista de mayor éxito en aquellos Juegos fue el norteamericano Jesse Owens. Ganó 4 medallas de oro, en 100 y 200 metros, en salto de longitud y en relevos 4x100. Con un tiempo récord de 10 segundos y 3 décimas en los 100 metros, fue considerado durante años el hombre más rápido del mundo. La lanzadora de jabalina alemana Tilly Fleischer estableció un nuevo récord mundial de 45 metros 35 centímetros. El estadounidense Earl Meadows venció ampliamente en salto de garrocha. Elevó el listón a 4 metros 35 centímetros. Se inaugura el puente del Golden Gate, todo un símbolo de la ciudad de San Francisco. Se estrena la cantata Carmina Burana de Carl Orff. Los hermanos Gálvez comienzan a correr rumbo a la gloria del automovilismo argentino.
El 29 de septiembre de 1938, Chamberlain, Mussolini, Daladier y Hitler, jefes de gobierno de Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemania, firmaron los acuerdos de Múnich. Londres y París cedieron la región checa de los Sudetes a Hitler, intentando satisfacerlo. Checoslovaquia, que perdía 29.000 kilómetros cuadrados y más de 3,5 millones de habitantes, no fue consultada y debió doblegarse. El 1 de octubre comenzó la evacuación checa de los Sudetes. Tropas alemanas cruzaron la frontera checa y el mundo como si nada. Ya antes, el 7 de marzo de 1936, Hitler había remilitarizado Renania en contra del Acuerdo de Versalles. Como nadie dijo nada, Hitler siguió adelante y en aras del pangermanismo impulsó el Anschluss y se anexionó a Austria. La consigna nazi de una nación, un imperio, un Führer comenzaba a ser realidad. Los Sudetes pertenecían a Checoslovaquia desde 1919. La mayor parte de su población era de origen alemán. Konrad Heinlein fundó el Frente Patriótico de los Sudetes, que exigía la autonomía de la región, y Hitler lo apoyó con fervor. Exigió a Praga la cesión de los Sudetes o la guerra. Las potencias occidentales hicieron malabarismos diplomáticos. Chamberlain finalmente aconsejó a Praga que cediese ante Hitler para preservar la paz. En septiembre de 1938, Chamberlain mantuvo negociaciones con Hitler. Cuando Praga se avino a la idea de unos Sudetes autónomos, Hitler insistió con la invasión. El Tratado de Múnich procuró evitar la guerra. Aunque Hitler prometió que los Sudetes serían su última reivindicación territorial, el 15 de marzo de 1939 ocupó el resto de Checoslovaquia. Londres y París se rasgaron las vestiduras, pero ya era tarde. Nuevo estilo se impuso en la arquitectura norteamericana. En aras de un perfil funcional y resistente, surgieron edificios de hormigón, cristal y acero. La clara estructura y la sencillez fueron la premisa de la nueva estética. Así, treparon al cielo el McGraw Building y el Rockefeller Center, que alardeaban de crear el máximo de superficie útil en el espacio más limitado. En Alemania, los nazis tenían ínfulas de una mayor solemnidad. La nueva arquitectura alemana volvió a las pompas neoclásicas y al total monumentalismo para que nadie dudase de que el Reich iba en serio. La pintura y la escultura del Tercer Reich también debieron ser monumentales. Todos los artistas de vanguardia fueron denigrados en público. El colmo fue la exposición de arte degenerado de 1937 en Múnich. La degeneración se llamaba Otto Dix, Max Beckmann, Paul Klee, Kate Kollwitz, George Gross, Vasily Kandinsky, Oskar Kokoschka y muchos otros. Numerosos creadores debieron abandonar Alemania. Para Hitler, el arte debía ser una loa a la superioridad de la raza aria, a los héroes de guerra y al espíritu de combate. Por supuesto, el Führer, con aires decididos y patrióticos, se convirtió en el Apolo del nazismo. En el resto de Europa, el surrealismo siguió soñando maravillas. Dalí pintaba escenas alucinantes protagonizadas por su esposa Gala, donde convergían lo onírico y el absurdo. Marx, Ernst y André Breton continuaron explorando el inconsciente y soñando con la revolución. El clarinetista Benny Goodman y su orquesta son los primeros músicos de jazz que debutan en el Carnegie Hall de Nueva York.
Hans Albrecht Bethe y Carl Friedrich von Weizsäcker descubren un proceso atómico que explica la generación de energía en el Sol. Sigmund Freud muere en Londres, donde se había exiliado perseguido por el nazismo. El barco escuela alemán abrió fuego contra Danzig, el antiguo puerto de Danzig. Comenzaba el ataque alemán a Polonia. Fueron los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de septiembre, tras dura lucha, los polacos capitularon. Hitler ya estaba lanzado en la escala que él justificó como la lucha por el espacio vital en el este. Hitler había intentado chantajear a Polonia. A cambio de Danzig, Berlín le cedería a Varsovia futuros territorios que conquistaría en Ucrania. En marzo de 1939, Polonia rechazó la oferta. Francia y Gran Bretaña se comprometieron a salvaguardar la integridad de Polonia. En respuesta, el 28 de abril, Hitler declaró nulos el pacto naval germano-británico y el acuerdo de no agresión con Polonia. Para tranquilizar a Occidente, el 11 de agosto Hitler le comunicó al secretario de la Sociedad de las Naciones que todo lo que hacía estaba dirigido contra la Unión Soviética. Los aliados occidentales respiraron con alivio, aunque ya nadie dormía tranquilo. El 23 de agosto de 1939, para sorpresa del mundo y decepción de muchos comunistas, Berlín y Moscú sellaron un pacto. Lo firmaron von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán, y Vyacheslav Molotov, su colega soviético. El pacto entre Hitler y Stalin contenía cláusulas secretas que determinaban las esferas de influencia de cada país en Europa Central y Oriental y el reparto de Polonia entre Alemania y Rusia. Hitler justificó su ataque a Polonia con el pretexto de una inminente agresión polaca. Fue muy burdo. Tropas de asalto alemanas con uniformes polacos simularon un asalto a la emisora de radio de Glebnitz. Fue la excusa para la invasión. 2 días más tarde, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. Aún algunos creían que la hoguera encendida solo ardería en Europa. Eduardo VIII presentó su renuncia al trono de Gran Bretaña al hacerse públicas sus relaciones con la norteamericana Wallis Simpson, 2 veces divorciada. La dimisión de Eduardo VIII difundió por el mundo la leyenda rosa de un rey que abandonaba el trono por amor a una plebeya. Hoy algunos investigadores sospechan de otros vínculos más íntimos, los del enamorado rey con el régimen nazi. El 30 de octubre de 1938, miles de ciudadanos abandonaron sus hogares y colapsaron las grandes ciudades. La radio acababa de anunciar una invasión de marcianos. La ocurrencia había sido de un joven actor llamado Orson Welles. Después del noticiero de las 20, Welles interrumpió de golpe la emisión y anunció que una nave espacial había aterrizado cerca de Nueva Jersey y se disponía a destruir Estados Unidos. A pesar del alboroto y de la irrupción de la policía en los estudios, Orson Welles siguió con su broma hasta el final. Ante el avance alemán, el gobierno francés se trasladó a Vichy. El 10 de julio de 1940, el mariscal Philippe Pétain se convirtió en jefe de Estado y Pierre Laval en primer ministro de un gobierno marioneta y autoritario. El armisticio de Compiègne había partido a Francia en 2. Al norte y al oeste, una zona ocupada por los alemanes. En el sur y en el centro, la llamada zona libre. El gobierno de Vichy se esforzaba por hacer méritos ante Hitler. Colaboraba con los nazis en la persecución de opositores
y en el traslado de judíos al campo de Auschwitz. Hitler, sin embargo, no era amigo de devolver favores. El 8 de noviembre de 1942, cuando los franceses se rindieron en el norte de África ante los anglo-norteamericanos, el Führer respondió avanzando sobre el resto de Francia. Pero existía otra Francia, la de la resistencia, que combatía por igual contra el invasor nazi y contra Vichy. La lucha clandestina de los maquis contaba con el apoyo del Comité Nacional de los Franceses Libres, presidido por el general de Gaulle en el exilio. La lucha de los maquis fue muy dura, pero incesante y heroica. León Trotsky es asesinado en México por Ramón Mercader, agente de Stalin. Walt Disney realiza un clásico del dibujo animado, la película Pinocho. Charlie Chaplin estrena en Nueva York El Gran Dictador, una mordaz ironía del nazismo. El 13 de agosto de 1940, bombarderos alemanes castigaron la costa sur de Gran Bretaña. Los nazis preparaban un futuro desembarco. Aeropuertos, carreteras, líneas férreas y fábricas fueron los blancos preferidos. La Fuerza Aérea Británica ofreció una tenaz resistencia e impidió a los nazis dar un golpe decisivo. Hitler dejó en suspenso la invasión, pero el combate en los cielos ingleses no cesó. Los ataques nocturnos se volvieron indiscriminados. En la noche del 14 al 15 de noviembre, Coventry fue arrasada. Más de 500 personas perecieron entre los escombros. En Londres, más de 1000 habitantes murieron en una sola noche, pero el pueblo inglés no se doblegó. Churchill, primer ministro desde 1940, prometía sangre, sudor y lágrimas, pero no dejaba de hacer la B de la victoria. En la primavera de 1941 se suspendieron los ataques nazis. Fue el primer gran revés para el imperialismo de Hitler. En la estación fronteriza de Hendaya, el 23 de octubre de 1940, Hitler y Franco sostuvieron un encuentro. Por detrás de su proclamada neutralidad, el caudillo buscaba la manera más disimulada de alinearse junto al Reich. Los encuentros de Franco con Mussolini en Bordighera y con el mariscal Pétain, cabeza del gobierno de Vichy, confirmaron la orientación nazifascista de la dictadura española. La otra España, la de los exiliados republicanos, se unió a la lucha contra el nazismo, especialmente en Francia, en la liberación de París. Adolfo Bioy Casares publica un clásico, La invención de Morel. Con la típica de Juan D'Arienzo nacen los grandes bailes de tango. Se inauguran en Mar del Plata la actual Rambla, el Casino y el Hotel Provincial. El 22 de junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética.
Hitler soñaba con extender el control alemán a toda Europa. En su delirio, acabar con el bolchevismo y el pueblo judío era asegurar la supremacía racial aria y consolidar un imperio germánico. 3 ejércitos del Reich penetraron en territorio soviético, entre el mar Báltico y los Cárpatos. En los primeros meses de guerra, los nazis se acercaron a Leningrado, Smolensk y Kiev. Más de 100.000 soldados soviéticos cayeron prisioneros. Aunque su objetivo era Moscú, Hitler optó por conquistar primero Leningrado en el norte y Crimea y la cuenca del Don en el sur. La batalla de Moscú no comenzó hasta octubre de 1941. A mediados de noviembre, cuando los nazis estaban a 30 kilómetros de Moscú, comenzó el invierno ruso. A 30 grados bajo cero y ante una resistencia popular denodada, los blindados y las armas automáticas sirvieron de muy poco. A principios de diciembre, el ataque contra Moscú quedó literalmente congelado. El Ejército Rojo aprovechó para lanzar una contraofensiva. Las tropas alemanas tuvieron que retroceder. El contragolpe soviético coincidió con otro hecho decisivo. El 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses destrozaron la flota norteamericana anclada en Pearl Harbor, en la isla hawaiana de Oahu. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra al Japón. El 11 de diciembre, Italia y Alemania, aliados de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. La contienda se extendió por el mundo. La intervención norteamericana permitió a los aliados abrir nuevos frentes. La conquista de Polonia en 1939 multiplicó el genocidio antisemita. Pelotones de las SS sembraron el terror. En el verano de 1941 se erigió el gueto de Varsovia, donde los nazis concentraron a 500.000 de judíos en condiciones inhumanas. Desde sus comienzos, el racismo se había revelado como una de las facetas más brutales de la locura nazi. En 1938, el atentado contra el diplomático nazi Ernst von Rath, cometido en París por Erich Greenspun, un joven judío de 17 años, ya había servido de excusa para desencadenar la histeria antisemita. En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la noche de los cristales rotos, unidades de las SA y las SS atacaron barrios, instituciones y comercios judíos. Poco después, las llamadas leyes de Nuremberg anularon los derechos civiles de los judíos, que fueron marginados de toda actividad económica, cultural y científica. En enero de 1942, los más altos jerarcas del Reich decidieron la llamada solución final, es decir, el exterminio total de los judíos. La campaña de Rusia incrementó el genocidio. Millones de personas fueron concentradas en los campos de Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Belzec, Sobibor y Chelmno. Los campos de exterminio demostraron que el infierno existía, pero en la tierra. En 1941, para industrializar la matanza, los nazis recurrieron a las cámaras de gas. Los prisioneros eran duchados con gas tóxico Ciclón B. Los hornos crematorios hacían el resto.
En el verano de 1942 se inició el traslado del gueto de Varsovia al campo de Treblinka. En 10 semanas, los trenes transportaron como ganado a 300.000 personas. Partisanos judíos organizaron un levantamiento en el gueto de Varsovia, pero fueron aniquilados a sangre y fuego. Ante el avance soviético, Heinrich Himmler, jefe de las SS, ordenó el traslado de los judíos a campos más próximos a Alemania. El hambre, el frío y los maltratos sembraron los caminos de cadáveres. Más de 6 millones de judíos murieron asesinados a manos de los nazis. El holandés Willem Johan Kolff desarrolla el riñón artificial. Deprimido por la barbarie del nazismo, el escritor Stefan Zweig se suicida en Brasil. Estrellas del cine de Hollywood se alistan como soldados para animar a los que marchan al frente. El poeta Miguel Hernández muere en las cárceles del franquismo. Alemania, Italia y Japón, las 3 potencias del eje, comenzaron a sufrir derrotas en 3 continentes. En junio de 1942, Japón perdió la batalla aérea y marítima de las islas Midway, en el Pacífico. Después de invadir el sudeste asiático, los japoneses intentaron desalojar a los norteamericanos de sus bases en las islas Midway y destruir la flota allí estacionada. Estados Unidos descifró el código secreto japonés y averiguó los planes de sus enemigos. En un fulminante ataque, los norteamericanos hundieron 4 portaaviones y 2 cruceros de combate nipones. Para el sol naciente comenzó el ocaso. Estados Unidos ganó la ofensiva estratégica en el Pacífico. En África, en junio de 1942, tropas ítalo-germanas ocuparon Tobruk. Era el paso previo para entrar en el Cairo. Pero el británico Montgomery detuvo a las tropas del eje tras lanzar una gran ofensiva en dirección a Túnez. En noviembre, las tropas alemanas comandadas por Rommel, el zorro del desierto, mordieron el polvo en el Alamein. En Europa, la suerte del nazismo quedó sellada en Stalingrado. En septiembre de 1942, el 6º Ejército alemán avanzó sobre la ciudad y penetró en su cinturón defensivo. La resistencia soviética fue tenaz. En una contraofensiva, el Ejército Rojo cercó a 250.000 soldados alemanes. El 31 de enero de 1943, von Paulus firmó la rendición nazi. La victoria soviética en Stalingrado se convirtió en una epopeya legendaria. En febrero, los jerarcas del Reich proclamaron la guerra total, pero sus ínfulas ya olían a derrota. Una huelga de hambre contra el dominio colonial inglés en la India. El químico suizo Albert Hofmann presenta el LSD, el famoso ácido lisérgico. El 6 de junio de 1944, tropas aliadas desembarcaron en Normandía, Francia. Desde hacía tiempo, Stalin reclamaba a los aliados que abriesen un frente en Europa Occidental. En agosto de 1942, un comando aliado intentó un primer desembarco cerca de Dieppe, pero fracasó. Hitler ordenó construir un muro atlántico.
desde los Pirineos hasta Holanda. El Führer apostaba a que los aliados desembarcarían en el paso de Calais, que era la distancia más corta de Inglaterra, pero no en Normandía. Los aliados, al mando del general norteamericano Eisenhower, desembarcaron en Normandía y consolidaron 5 cabeceras de puente. La contraofensiva de los blindados alemanes fue frenada por la aviación aliada. A principios de julio, los aliados abrieron una brecha en Avranches. Apoyados por la resistencia, avanzaron sobre Francia. El 25 de agosto, París fue liberada. De Gaulle y sus hombres desfilaron por los campos elíseos y cientos de miles celebraron el fin de la ocupación nazi. El 3 de septiembre, mientras en París comenzaba la caza de los colaboracionistas, los aliados liberaron Bruselas y el 21 de octubre entraron en la ciudad alemana de Aquisgrán. El 16 de diciembre de 1944, Hitler ordenó una contraofensiva en las Ardenas, pero la maquinaria militar nazi ya estaba herida de muerte. Los maquis españoles inician la resistencia antifranquista en los Pirineos, pero serán diezmados. Se firman los acuerdos de Bretton Woods. El dólar se equipara a valor oro y nace el Fondo Monetario Internacional. Los británicos reprimen una insurrección comunista en Grecia. Ladislao Biro inventa en la Argentina la lapicera a bolilla. Nace la inolvidable Virome. La comedia Luna Nueva de Howard Hawks hizo reír al público con sus diálogos divertidos. Con una trama situada en ambientes periodísticos, Cary Grant, el protagonista, se convirtió en uno de los grandes de Hollywood. En noviembre de 1942 se estrenó Casablanca de Michael Curtiz. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman conformarían una pareja inolvidable. Durante la guerra en Marruecos, Rick y su examante Ilsa viven un romance, pero Ilsa está casada con Laszlo, un partisano buscado por los nazis. La historia adquiere dimensión política. El final de Casablanca es el comienzo de un mito. En el aeropuerto, Rick renuncia a Ilsa y hace que ella y su marido puedan huir a Portugal. Bogart, un solitario con ciertos aires de cinismo, afronta impasible el destino. Come out, whoever you are. También hizo historia El tercer hombre, de Carol Reed. Joseph Cotten y Orson Welles fueron sus protagonistas. La melodía de una cítara nos lleva a un mundo de sordidez. Un escritor norteamericano busca en la Viena de posguerra a un amigo presuntamente muerto y descubre sus oscuras maquinaciones. Intriga y suspenso para desmitificar el concepto del héroe. El 20 de julio de 1944 estalló una bomba en el cuartel general de Hitler, pero el Führer salió ileso. Esa misma noche fueron ejecutados los cómplices del autor del atentado, Klaus Schenk, conde von Stauffenberg. Desde el ascenso de Hitler en 1933, comunistas, socialistas y demócratas en general se opusieron al terror nazi. Proscritos por el Reich, siguieron trabajando en la clandestinidad. Fueron perseguidos por la Gestapo y casi todos murieron en los campos de exterminio.
Un sector de la Iglesia se opuso al nazismo, pero llevar hábito no eximía de la muerte. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, fue ejecutado poco antes de que terminara la guerra. También la Rosa Blanca fue un grupo de alemanes que lucharon contra Hitler. En febrero de 1943, los hermanos Sophie y Hans Scholl y Dollfuss Prost fueron detenidos en Múnich y ejecutados por la Gestapo. El 7 de mayo de 1945, el general Alfred Johl firmó ante Eisenhower la rendición incondicional de Alemania en el frente occidental. Antes, el gran ataque soviético iniciado el 12 de enero de 1945 ya había demolido el frente germano oriental. A fines de enero, el Ejército Rojo cruzó el río Oder y entró en territorio alemán. La ofensiva final anglo-norteamericana comenzó en febrero de 1945. El 7 de marzo, las tropas estadounidenses alcanzaron el río Rin. Los aliados también entraron en territorio del Reich. El 25 de abril, los soviéticos y los norteamericanos se abrazaron en Torgau, a orillas del Elba. El mismo día, el Ejército Rojo cercó Berlín. El avance soviético fue imparable. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker, en la Cancillería del Reich. La noche del 8 al 9 de abril, el general nazi Wilhelm Keitel capituló ante el mariscal soviético Zhukov. Tampoco los japoneses pudieron evitar la derrota. Desde la batalla de Leyte en octubre de 1944, la flota nipona había quedado diezmada. La aviación norteamericana controlaba los cielos del Pacífico. Con la conquista de Iwo Jima y Okinawa a principios del verano de 1945, los norteamericanos avanzaron sin encontrar gran resistencia. El 26 de julio, el presidente Truman, junto con los gobiernos de Gran Bretaña y China, exigieron a Japón la rendición. El primer ministro nipón, Kantaro Suzuki, rechazó el ultimátum. El 6 de agosto de 1945, el bombardero norteamericano Enola Gay sobrevoló Hiroshima. Transportaba una bomba atómica. A las 8:15 la lanzó sobre Hiroshima. Los efectos fueron aterradores. Una tempestad de fuego arrasó la ciudad. 3 días más tarde, la aviación norteamericana descargó otra bomba atómica sobre Nagasaki. La humanidad conoció una nueva versión del apocalipsis, el hongo atómico. Unas 200.000 personas perdieron la vida. Muchos miles, aún hoy, sufren las secuelas del horror. El 8 de agosto, Stalin declaró la guerra a Japón. El Ejército Rojo invadió Manchuria, el norte de Corea y las islas Kuriles y Sajalín. El emperador Hirohito capituló. El 2 de septiembre de 1945, Shigemitsu, el nuevo canciller nipón, firmó la rendición a bordo del barco norteamericano Missouri. La guerra había terminado. En el siglo de los récords, sería la marca más trágica: 55 millones de muertos. Millones de personas festejan el fin de la Segunda Guerra Mundial. Delegaciones de 51 países firman en San Francisco la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Los aliados aíslan diplomáticamente a España por su colaboración con el nazismo.
En 1941, el ingeniero Konrad Zuse da a conocer la primera calculadora eléctrica capaz de funcionar mediante un programa. Basándose en los valores numéricos 0 y 1 del sistema binario, la calculadora ejecuta las 4 operaciones aritméticas básicas y saca raíces. 3 años más tarde, Howard Hathaway presenta la primera computadora a la Universidad de Harvard con un programa que resuelve cualquier problema matemático. De 2,5 metros de alto por 16 de largo, la primera computadora fue al portátil actual lo que el dinosaurio a la mariposa. En los años 40, el swing comenzó a animar la vida en Estados Unidos. La nueva estrella era Glenn Miller, trompetista y director. Combinó 4 saxofones, un clarinete que llevaba la melodía y su propia trompeta. Al ritmo se sumaba el show del espectáculo. Todos los músicos iban de uniforme y el director como un duque de frac. En 1942, Glenn Miller fue llamado a filas y enviado a Europa. Entre el frente y la retaguardia, Glenn Miller dirigió la Big Band de la Fuerza Aérea Norteamericana. La fiebre del swing se extendió por todo el mundo. En diciembre de 1944, el avión en que viajaba se estrelló. Glenn Miller pasó a la gloria, pero el swing siguió animando al mundo de la posguerra.